por don Clemente Alayo Cardelón en noviembre del año 2000, así como la carta manuscrita del 23 de enero del 93, suscrita por mismo Carles Talledo, dirigido a los defensores de derechos humanos y a la opinión pública, ¿no? Con estos documentos, el Ministerio Público tiene como pretensión acusatorio demostrar pues, la responsabilidad de estos acusados con estas declaraciones, múltiples declaraciones producidas entre los años 2001 y así como las declaraciones de los testigos Negreiro Criado, José Gorriti Valle, el señor José Luis Risco Montalbán, el señor Rodolfo Robles Espinosa. Estos testimonios se trata de testigos de probidad y contexto respecto en estricto a la actividad sindical del agraviado, y específica el testimonio del señor general Robles Espinosa sobre la existencia de actividad del Grupo Colinas sin mayor aporte directo sobre la autoría de la muerte de dirigente agraviado. De igual forma, con el señor Julio Salazar Monroy, hay una imputación concreta como jefe de servicio de inteligencia, y con arreglo al manual 3820 tenía conocimiento que para implementación especial era decisión del Servicio de Inteligencia Nacional como jefe formal. En tal sentido, debía firmar documentos y tareas y ser enlace directo con los órganos de inteligencia militar. A efecto, acompaña el memorándum 01992, el Estado 0258 del 3 de diciembre del 92, la carta manuscrita también de Mesmer Carles Talledo a los defensores de derechos humanos, la declaración de indagatoria de Clemente Alayo Cardelón y entrevistas efectuadas por Mesmer Carles Talledo por el congresista Jorge Castillo Galvez. Al respecto, se procede a hacer una evaluación individual de la prueba, ¿no? La que va a ser evaluada en una evaluación conjunta. De igual forma, el señor Norberto Rivero Dazo hay una imputación concreta como director, como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y porque despachaba directamente como el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, ¿no? También en el soporte probatorio están las cartas del mismo Carles Talledo, en el año 93, en octubre del 93, marzo del 93, marzo del 95, las cartas de septiembre del 95, el informe Yanamayo del 8 de enero del 96, informe final de la minoría de la subcomisión investigada del Congreso, la entrevista del congresista del Castillo a mismo Carles Talledo en Yanamayo el 23 de noviembre del 97, la propia manifestación del Clemente Alayo Calderón, al efecto se hace una precisión individual de las pruebas, ¿no? Que eran pruebas preconstituidas, en calidad de manuscrito, que son denuncias y que tienen carácter indiciario, ¿no? De igual forma, contra el señor Federico Navarro Pérez, como jefe del Departamento de Frente Interno de la Dirección de Inteligencia del Ejército, su secretario era el señor Carles Talledo y por tanto persona de confianza, y en tal sentido estaba al tanto de todas las actividades de Frente Interna, así como las actividades del acusado. Y también como información probatoria se acompañan los manuscritos antes referidos de fecha 27 de marzo o octubre del 93, el informe manoría de la Subcomisión Investigadora del Congreso y la declaración instructiva de Santiago Martín Rivas. Se procede a hacer una evaluación individual de la prueba y la que debe ser contratada con la valoración conjunta de la misma. Santiago Martín Rivas también hay una imputación como jefe del Grupo Colina que asesinara al dirigente sindical en Huilcatexe. En diciembre del 82 se acompaña a las manifestaciones de Marta Flores de Huilca, el indagatorio de Marta Flores Gutiérrez, las cartas manuscritas de los referidos Carles Talledo y Clemente Alayo, las cartas manuscritas del 22 de abril de 94, la del 1 de septiembre de 95, la carta de noviembre del 2000, una entrevista mismo de Carles Talledo por parte del congresista Castillo Galvez en Yanamayo, la carta manuscrito de Alayo Calderón dirigido al director del diario La República en junio del 2002, y se procede a hacer una evaluación también de la prueba, al igual que con los agentes Julio Chuqui Aguirre, Jesús Saavedra y Nelson Carvajal García, ¿no? Se hace la imputación en base a las declaraciones de las testigos presenciales del agente Félix Áñez Pumaya y carta manuscrita del año 94, 22 de abril, ¿no? Se procede a la evaluación de la prueba individual y pasamos a una valoración conjunta de la prueba. El tribunal ha considerado que es un hecho absolutamente probado que el día 18 de diciembre de 92 el dirigente sindical Pedro Huilcatexe fue asesinado al abordar su vehículo, el mismo que se encontraba estacionado en el front de su domicilio ubicado en la avenida Las Primeras, 4391, la urbanización Carlos Puerto Ferranini, Los Olivos, con la finalidad de dirigirse al local de la CGTP.
Es un hecho probado a través de la prueba trasladada que durante el gobierno de Fujimori es una política estatal al margen de la ley de eliminación selectiva presunta de integrantes de grupos subversivos, ¿no? Y personas contra el régimen, accionada, diseñada y planificada y controlada por un más alto nivel, por tanto planificada por el CIN, cabeza del sistema de inteligencia, a través de Vladimiro Montesinos, asesor del CIN, en su posición de poder de facto, Rolando Monroy como jefe de servicio de inteligencia, la DINTE, central del órgano central a través de Norberto Rivero Lazo, jefe de la DINTE, y Federico Navarro Pérez, su director de Frente Interno. Y el destacamento Colina, así lo han concluido las sentencias en el expediente 19-2001, Cantuto Barros Altos, expediente 03-2003, y el expediente 28-2001, caso Barros Altos, Pedro Yarri y el SAT. Es también, eso yo creo que durante el gobierno de Fujimori, ¿no? A través de esta sentencia mencionada, se organizó y potencializó, reestructurándose la parte del Estado para hacer frente al terrorismo, eligiéndose en un sistema organizado de poder, dando el decreto legislativo 746 del sistema de inteligencia nacional. Es un hecho público y notorio que durante el gobierno de Fujimori se dictaron modificaciones legislativas de flexibilización laboral del derecho individual y derecho colectivo de trabajo efectuados durante el gobierno de Fujimori, dictándose el decreto legislativo 728, ley de fomento del empleo, ley de relaciones colectivas de trabajo en perjuicio de derechos conquistados por el sector trabajador del país. Es un hecho probable la existencia de destacamento de inteligencia conjunta, antecedentes, formación, misión, régimen interno y dependencia funcional, funcionamiento, alcance de las operaciones especiales de inteligencia, conformación, actos que ejecutaron y disolución. Así lo establecido judicialmente la sentencia AB 19-2001 del 7 de abril de 2009. Es también un hecho probable que don Pedro Wilcateca fue elegido en el marzo de 92 secretario de la GCTP y en una comisión el 7 de julio de 92 acudió al OIT para denunciar al gobierno de Alberto Fujimori por violación a los derechos de trabajadores convocado por una movilización del 14 de julio de 92. Que respecto al móvil del asesinato del dirigente, en el sentido de que entre el 3 y el 6 de diciembre de 92, Pedro Wilcatex, en su calidad de secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, asistió al CADE durante su disertación, hizo una férrea defensa de la Constitución, criticó las medidas adoptadas por el gobierno en materia de restricciones laborales y demandó la necesidad de arribar a un acuerdo nacional que, partiendo de los problemas laborales, fuera capaz de abarcar todos los aspectos de trascendencia del país. Señaló, ¿no?, que aprovechando la oportunidad que nos brinda para dar nuestra inconformidad con la avalancha de decretos ley que atenta contra los derechos de los trabajadores, solicitamos que la dirección de la confiere una reunión urgente para abordar el asunto y consideramos necesaria la opinión de los empresarios en cuanto a muchos derechos que se concluyan fueron un acuerdo de parte, un justo que guarde silencio. El lema que preside el CAE 92 fue paz y bienestar social. Asumamos responsabilidades, debe reflexionar y no caer en falsos trucarías, en particular el gobierno, a quienes se benefician ahora con la política que se aplica. No subestimemos el descontento popular y los problemas nacionales. El gobierno no debe confundir sacrificio del pueblo con el conformismo. La crisis tan fuerte que no debe solucionarse puede producir una explosión social de impredecibles consecuencias. El objetivo de paz y bienestar social solo será posible si es que logramos hacer realidad el gran acuerdo nacional. Asumamos responsabilidad. En el nuevo evento, el entonces presidente Alberto Fujimori, al leer su discurso, tuvo una actitud crítica frente a las palabras de dirigentes sindicales y dijo que el consenso lo hemos construido todos juntos desde el año 90. Poco a poco han surgido y siguen apareciendo grandes estructuras sociales de verdadero Perú profundo. En ese instante, Fujimori levantó la mirada al auditorio y dejó de leer y señaló: este ya no es un país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP o las huestes de Sendero Luminoso, el MRTA o caciques de partidos tradicionales. El tribunal, respecto al móvil planteado por el Ministerio Público, señala que el texto del discurso de ambos dirigentes, el primero político y el segundo sindical, en el escenario empresarial, que era la conferencia anual de empresarios del CAE 92, en el contexto general y especial que vivía nuestro país, el señor Pedro Wilca sentó una oposición fuerte ante la legislación de flexibilización laboral implementada, pero demandó a su vez un acuerdo nacional sumado a paz y bienestar, es decir, una línea conciliadora entre el empresario y los gremios sindicales. Este mensaje es abiertamente contrario a la línea de pensamiento de la OT Sendero Luminoso. Y la respuesta de Alberto Fujimori, como afirma en el Ministerio Público, no tiene ningún matiz de amenazante que premonitorio que anunciara su asesinato días después, sino expresa públicamente una posición ideológica del político, que una amenaza de relevancia penal debe ser significativa de peligro
Por tanto, debe ser inminente, actual, veraz, concreta, intimidatoria, lo que no se advierte en el debate del caso. Debe resaltarse que los medios de prensa de época ocurrieron la actividad sindical de la manera siguiente, ¿no? Sobre un desempeño comercial y financiero en toda normalidad. Entonces, por otra parte, en el numeral I también se tiene probado de que los señores, no está probado que los acusados antes mencionados cumpliendo sus órdenes de todo el aparato político de aquel entonces, cumpliendo órdenes, ejecutaron el asesinato del dirigente sindical Pedro Texes. Hay verdades incontrastables establecidas en la sentencia AB 19-2001 que abona a su no autoría del asesinato. Así tenemos, en la sentencia AB 19-2001 se desarrolla la temporalidad del destacamento Colina. Está probada que la disolución del destacamento especial de inteligencia Colina fue disuelto a fin del año 92, propiamente en noviembre. Así lo establece la sentencia 28-2001, caso Barrios Altos, Pedro Yauri y el Santa, en la página 582, fundamento 308 a 310, acápite disolución del destacamento Colina. En la misma línea de razonamiento jurisdiccional se estableció que el destacamento especial de inteligencia Colina consolidó su formación en el mes de agosto del 91 y fue disuelto en el 92, que la intervención del operativo militar realizado en Chanchamayo a fines de noviembre fue la última operación del destacamento antes de disolución. Así también lo establece el expediente 19-2001, caso La Cantuta y Barrio Santo, fundamentos 575 a 576, numeral 11, páginas 483 y 484. Es decir, existe materialmente era imposible que el destacamento militar, en los términos planteados en la registratura fiscal como tal, haya participado en el asesinato del dirigente Pedro Wilcotex. Asimismo, las operaciones especiales de inteligencia atribuidas al destacamento Colina jurisdiccionalmente se estableció en el expediente 19-2001, antes mencionado, en los fundamentos 35, 35, 45, 75, 76, se ha señalado que las operaciones especiales de inteligencia consistentes en ejecuciones extrajudiciales de desapariciones forzadas llevadas a cabo por el destacamento Colina, por el cual se condenó a Alberto Puño, están desarrolladas en la parte 2 del capítulo 7 del destacamento especial Colina, desarrolla la misión del destacamento y se refiere al plan Zipango, definió sus actividades del destacamento. Así que en las declaraciones expuestas en sede fiscal y judicial por los agentes de inteligencia del ejército en la sentencia de colaboración dictadas en varios de los integrantes del destacamento Colina y el informe CBR, fluyen que ellos han participado en diferentes eventos como son en Barrios Altos, en el caso, hace referencia al caso Pativilca, hace el caso Santa, al caso Pedro Yauri, al caso Ventosilla, al caso Fernando Gómez el Evangelista, el caso La Cantuta, el caso de la carretera central, así como vigilancia y seguimiento a líderes, abogados Crespo, Cartagena, Guatay, así como a los políticos Yehude Simón Lunar y Javier Destancseco, al general Robles Espinosa, así como vigilancia en zonas convulsionadas como Huaycán, Raucana, Matucana. Y como última intervención se estableció jurisdiccionalmente que la última operación militar fue realizada en Chanchamayo a fines del año 92, en el mes de noviembre aproximadamente. Esta fue la última operación del Grupo Colina. El tribunal puede concluir que ha sido jurisdiccionalmente determinado que las operaciones ejecutadas por el destacamento Colina no están comprendidas en la limitación del dirigente sindical Pedro Wilcotex. Que el dirigente sindical no era un objetivo militar del Grupo Colina. En las cuestiones de hecho planteadas y discutidas y votadas por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en la causa seguida contra Alberto Fujimori por los delitos de asesinato y otros, identificó en sus numerales 95 y 98 como los hechos probados, 98 y 95, que está probado que en rigor el objetivo central del destacamento especial Colina fue la eliminación de personas indicadas por inteligencia como terroristas. Y concluyó, sí lo está. En el punto 95, que está aprobada la existencia del plan Zipango, que dio origen formal al destacamento especial de inteligencia Colina desde un plano administrativo, el mismo que establecía como misión del CIE o la DINTE realizaría una sistemática infiltración de agentes de inteligencia en la ciudad de Lima, Huaral y Huacho con la finalidad de detectar, ubicar e identificar a los miembros del Comité Central de la Dirección General del PCP, SL y MRTA, sí lo está. Estas conclusiones
son las que arriba el tribunal en el expediente 19-2001, caso de La Cantuta y Barros Altos, seguido contra Alberto Fujimori, expediente en el año 2009. Acreditan que los objetivos víctimas del destacamento Colina eran los terroristas y no dirigentes sindicales. Seguidamente, respecto a la modalidad o patrón de actuación en la comisión de los crímenes de destacamento Colina, no se ajustan al asesinato de Pedro Wilca Texas. Los casos atribuidos al grupo Colina en lo que respecta a la región Lima metropolitana se encuentran en diferencias notables. Se encuentran diferencias notables. La primera se refiere a los objetivos individuales por los comandos de aniquilamiento de Sendero Luminoso. Generalmente, sus objetivos eran únicos, el caso de Domingo García Rada, María Moyano, el general Quique Cano, Pascuala Rosado, el coronel Manuel Tumba, versus los objetivos colectivos del Grupo Colina, como son en el caso del Santa, eran 9 víctimas, en la familia Ventosilla 6 víctimas, en el caso de Cantuta 10 víctimas, entre otros. La segunda diferencia tiene que ver con la clandestinidad versus la exposición pública excesiva, la visibilidad de la potencia juega. El accionar de Colina, a diferencia de otros grupos, dejó excesivo rastro de violencia y el uso de material militar, además de involucrar una multiplicidad de testigos sin usual movimiento de personas. Algunos actos con fines de ejecución, el aniquilamiento de 21 personas, caso Barrios Altos y la familia Rodríguez, y otros con fines de desaparición, 19 personas, caso La Cantuta, en plena comunidad universitaria y el Santa, irrumpiendo en lugares de 3 asentamientos humanos. La visibilidad de los hechos hizo posible la identificación, responsabilidades, incluso el pronto y posterior hallazgo del cadáver. La tercera diferencia, el grupo Colina frecuentemente ejecutaba durante la noche y madrugada, tanto el grupo Sendero Luminoso frecuentemente durante el día. Corta diferencia, el grupo Colina se desplazaba con vehículos, camiones, puesto que contaba con la logística del ejército peruano, en tanto que el Sendero Luminoso ingresaban aquí y se retiraban caminando, así lo manifestaba el testigo Humberto Jara en el plenario. La quinta diferencia, el equipo de asalto y ejecución era conformado por hombres, en el caso de los mandos de aniquilamiento de Sendero, el elemento femenino era distintivo, así lo revela Robin Kier en su obra Las mujeres del Sendero Luminoso. Tal caso en María Barreto, fue una mujer andina de cabello lacio, se le recosa con un revólver en su bolsillo de sus pantalones y le disparó en el pecho y la cabeza y corrió. La sexta diferencia, el modo operandi, consistía en el caso de Grupo Colina en un previo relaje, detención, sustracción de sus viviendas, traslado a otro lugar, donde eran torturados, interrogados, eliminados y enterrados bajo una gruesa capa de cal, en el caso de La Cantuta, Pativiz, el Santa y Pedro Yauro. En el grupo de aniquilamiento de Sendero era reglaje, eliminación del objetivo y repliegue. Séptima diferencia, Sendero Luminoso se reivindicaba los atentados a través del diario, de su vocero, el diario, por su parte el grupo Colina no. Octava diferencia, el aniquilamiento de Sendero Luminoso se iniciaron desde 1982, siendo el primero contra Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y continuó incluso después de la captura del MAI en septiembre del 92. En el caso del grupo Colina operó de agosto del 91 hasta noviembre del 92. Novena diferencia, los blancos y objetivos. Los comandos aniquilantes de Sendero eran oficiales de la policía, funcionarios públicos, autoridades políticas, dirigentes sociales, etc. El grupo de Colina ejecutaba estudiantes, profesores, ambulantes, vendedores, campesinos, etc. Décima diferencia, la indumentaria o vestimenta de Sendero era frecuentemente prendas civiles y el grupo Colina indumentaria militar tipo camuflado por seguir y pasamontañas. Décima primera, Sendero Luminoso en el empleo de armas usaba revólver y empleo de dinamita. El grupo Colina usaba armas de uso militar, HK con silenciador y fusil G3. Así lo señaló en el fundamento 201 del expediente 28-2001. Y finalmente la décima segunda diferencia, el lugar de ejecución del operativo. Tenemos que Sendero Luminoso optaba generalmente por ejecutarlos en la vía pública, en tanto que el grupo Colina en los domicilios de las víctimas, o sea, en su casa o en la residencia, como en el caso de la universidad, mientras pernoctaba. Donde el juicio de han concurrido miembros convocados del destacamento Colina, el señor Julio Gómez Casanova, Méndez Montillioca, Héctor Gamarra Mamani, Alarcón González, Armando Bernavaret, Fernando Leca Lisquén, Fernando Sami Omay. En la misma línea narrativa de la prueba personal de descargo señalaron que al agregar el PRIX no era objetivo del destacamento comunitario, que su objetivo era eliminar elementos terroristas. Así mismo lo corrobora el testigo Oscar Ramírez Durán, líder del Sendero Luminoso, que refirió que Pedro Wilca era un blanco del Sendero Luminoso. Seguidamente, los manuscritos, se analizan los manuscritos de los agentes de inteligencia Mismer, Carles Talledo y Clemente Alayo Garferón, que soportan el andamiaje promotor del Ministerio Público. En principio, señalar que un manuscrito es un documento que tiene una declaración de conocimiento, una narración. La determinación de su autor solo acredita la autenticidad del hecho de la declaración, no por la seguridad del conocimiento declarado, que habrá que acreditarse valiéndose de cualquier otro medio. En todo caso, se trata de un documento extraprocesal. Un manuscrito y su contenido
o las afirmaciones que se hayan formulado no están exentos de control cognitivo y por lo tanto deben ser aceptados como verdades incondicionales. Los datos o circunstancias incorporados en dichos instrumentos no entrañan compromisos epistémicos absolutos y vinculantes para los jueces. Por el contrario, el sistema de valoración racional de la prueba concede autonomía jurisdiccional para apreciar la exactitud y la veracidad de sus enunciados en forma conjunta con el resto de medios de prueba. Tienen valor de meros dichos y deben ser corroborados por otros medios probatorios. Por sí son insuficientes para determinar responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo señalado, se va a proceder a evaluar el contenido si pasan los filtros de coherencia y verosimilitud y los datos de información que fluyen los mismos es de calidad alta, medio, baja o ninguna calidad. En tal sentido, precisaremos que se tratan los manuscritos siguientes. El señor Mesmer Carles Talledo ha redactado 6 cartas a título personal entre octubre del 92 y la última el 96. El señor Clemente Alayo Cardeló, 3 cartas de su propia autoría, según refieren, generalmente a partir del año 2000 y 2002. Y hay una carta conjunta entre el señor Alayo Cardeló y Mesmer Carles Talledo, esta carta única del 27 de marzo 93. Este conjunto de cartas, probablemente son 10 cartas, debemos indicar que son 10 manuscritos, 6 de Mesmer Carles Talledo, 3 de Clemente Alayo, y un manuscrito conjunto de ambos agentes. Estos manuscritos han sido redactados en la temporalidad del 92 al 2000. Probablemente carecen de fecha cierta que produzca eficacia jurídica y fueron extendidas mientras se encontraban privados de su libertad, tanto en el penal de Llanomayo, de alta seguridad, como en el penal Castro Castro. En segundo lugar, se tenía que evaluar la imputación. En las 3 primeras cartas del señor Clemente, del señor Mesmer Carles Talledo, no se menciona nada del crimen del señor Wilca. A partir de la carta conjunta de Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo, el 27 de marzo de 1993, se menciona al grupo Colina, al mayor Martín Rivas como ejecutor de la muerte en Wilca. Es una mera indicación sin detalles. La cuarta y quinta carta reiteran la muerte de Wilca, dando que amenazó con efectuar paros nacionales en 93 y la intervención de los técnicos Yarlequé, Pretelsos y Carvajal. En el tercer lugar se evalúa el filtro de estos documentos en el contexto en que fueron redactados. Los autores de los documentos estaban privados de su libertad, primero sometidos a una investigación, procesamiento, condena por el delito de traición a la patria por entrega de información privilegiada al Sendero Luminoso y luego internados en el penal de Llanomayo de máxima seguridad en el departamento de Cuba. En cuarto lugar, el contenido. Sus afirmaciones respecto al caso Wilco eran genéricas, nada descriptivas, no se detallan aspectos antecedentes, concomitantes y posteriores como actos preparatorios, el plan de operaciones para el asesinato, la orden, su transmisión, hora del crimen, roles de los agentes medios, armas empleadas, ruta de escape y más detalles relevantes para los hechos en materia de juzgamiento. Quinto, la calidad de información. Los órganos de prueba son exagentes o oficiales de servicio de inteligencia y por el rango nivel de acceso a la información era limitado. Mesmer Carles Talledo, su último cargo era secretario de Subdirección de Frente Interno y su labor era recoger documentos, registrarlos y ponerlos a disposición de su director. Y Clemente Alayo Cardón fue pasado a retiro en 97, es decir, no tenía acceso a información directa o está en el ámbito de dominio de la sede de inteligencia del Ejército en el año 92. El señor general Rodolfo Robles Espinosa, que era en el año 93 el comandante general del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército, y tercero en la línea de mando del Ejército peruano, y quien denunciara en el año 93 al gobierno de Fujimori y al Grupo Colina por su intervención en Barrio Santiago de Cantuta, ante el plenario, por su nivel de información, señaló que no le consta que la muerte de Wilca, señaló que no le consta que la muerte de Wilca haya podido ser efectuada por el gobierno y que la información al respecto le fue casada por la madre de Mesmer Carles Talledo a través de una carta alcanzada en el 95 cuando regresó de su exilio en Argentina. En sexto lugar, se filtra a través de la probidad de los órganos de prueba. Se tiene que, mediante el oficio 15-0011, el 3 de noviembre de 92, dirigido al comandante general del Ejército, remitiendo el parte 075 de Bicote, documentación incautada a Marta Guatá Ruiz, que era una abogada y terrorista peruana, miembro de Sendero Luminoso, que fue encarcelada en el año 92 por el delito de terrorismo y salió en libertad en octubre del 2017, tras cumplir 25 años de condena, donde se prueba la colaboración y espionaje de los mencionados por los delitos de traición a la patria, resta fiabilidad a los mismos. En pocas palabras, este caso fiscal se ha construido esencialmente en base a manuscritos de testigos referenciales y que no pertenecieron al destacamento Colina, Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo Cardero. Los datos, circunstancias incorporados en dichos manuscritos no entrañan compromisos absolutos ni vinculantes para los jueces. Son referenciales y tienen un carácter indiciario.
También se ha procedido a analizar las manifestaciones de los testigos referenciales. Así como los testigos antes mencionados han elaborado manuscritos también han rendido manifestaciones. Por su parte, el señor Clemente Arley Calderón ha rendido una manifestación en el 2003, ha rendido una en el 2002 y una en el año 97. Las dos primeras propiamente son incriminatorias y una tercera es de retractación, ¿no? Y en el caso de, incluso estas incriminaciones han sido efectuadas por los testigos, por las personas involucradas en sus manuscritos y en sus dichos, ¿no? Como el señor Guamán Azcurra, concluido plenario, ha negado conocerlo tanto a los agentes Talledo como Calderón, y que jamás recibió ninguna orden de Salazar Monroy desmintiendo a los denunciantes. Igual el señor Chacumala, ¿no? Que ha desmentido a Clemente Alayo Calderón, en el sentido que lo sacaron del penal y lo dirigieron al domicilio del jefe de la región de la policía, para que ofreciendo dinero se retracte, ¿no? Tratando de beneficiarlo con indulto. También lo que sí corroborado por el testigo Roberto Linares Rosado, oficial de la PN de Puno, que desmiente los dichos de Clemente Alayo Calderón, y de igual forma el general Quetín Vidal, ¿no? Refiero que no conocía a los ya mencionados agentes ni que se reuniera con Clemente Alayo Calderón de forma clandestina con su persona, y que no dio ninguna directiva para la investigación de Pedro Wilca, debilitando las imputaciones indiciarias respecto a los hechos en materia de juzgamiento. Por su parte, también el señor Esmer Carles Talledo ha efectuado declaraciones, y las dos declaraciones que ha rendido, aparte de sus manuscritos, estas declaraciones han sido años enero 98 y enero 97, y ambas son de retractación de sus propios manuscritos. Seguidamente, el tribunal ha procedido a evaluar las manifestaciones de los testigos presenciales, es decir, de la señora Marta Flores Wilca, ¿no? Tiene declaraciones ante el plenario, ¿no? El 2020, tiene una en el año 1993, tiene en el año 1992. Igual la señorita Flor de María Wilca Texe se ha procedido a evaluar sus declaraciones en sede plenaria, así con sus declaraciones previas, y de igual forma con el señor Julio César Escobar Flores, ¿no? También ella tiene declaraciones a nivel preliminar en el año 92 y 93. Y del análisis de las declaraciones de estos testigos presenciales, serían las pruebas privilegiadas para dar un soporte a la decisión jurisdiccional. De los tres testigos presenciales, la señora Marta Flores era la persona, el testigo, que tenía la mayor visión y cobertura de cómo ocurría el evento criminal al encontrarse frente a su casa. Luego seguiría su hija Flor de María Wilca, que bajó del carro una vez iniciados los disparos contra su padre y corrió su caso, en tanto que Julio Escobar Flores, su cobertura de los eventos era menor, pues al ser impactado cayó y permaneció en el asiento del vehículo herido sin mayor visibilidad de lo que ocurría. De las declaraciones de Marta Flores Gutiérrez se advierte una variación de las primigenias. Es coherente cuando reconoce a un varón que se coloca al lado izquierdo del vehículo y dispara contra su esposo, para luego afirmar que a raíz de las denuncias y las cartas de los agentes Mesmer, Carles Talledo y Clemente Arroyo pudo reconocer en el Congreso a Martín Rivas como la persona que en el año 92 fue quien le disparó a su difunta esposa. Respecto, la imagen e identidad de Martín Rivas fue público conocido desde abril del 93, así los diarios de la época lo registran. Adicionado que los testigos presenciales Marta Flores, esposa del dirigente sindical, y Flor de María Wilca, un estudiante de periodismo que labora en la República, por cultura general de su estatus e involucramiento natural y familiar con la política nacional, estaba dentro de su ámbito de conocimiento dicha identidad. Por su parte, Flor de María Wilca en ninguna de sus declaraciones originarias y posteriores, inclusive ante el plenario, identificó al acusado Martín Rivas como partícipe de los eventos, quedando su indicación posterior de Marta Wilca como solitaria en la presente causa, adicionado al hecho que menciona que el acusado pasaba por su casa días antes del asesinato, es decir, que el acusado hacía arreglaje cuando se ha establecido que, de acuerdo a la organización del Grupo Colina, tenía una conformación de más de 30 efectivos
entre ellos grupos de asalto, contención y seguridad. Un jefe, por principio, no hace relaje, el jefe ordena. No responde al modus operandi desarrollado en las acciones desplegadas por el destacamento, en el caso del Santa, Pedro Yauri, establecidas jurisdiccionalmente. Ahora bien, la presencia de una mujer en los grupos de ataque, que en detalle describe la testigo Marta Flores Gutiérrez y Flor de María Huilca, la literatura de rol de las mujeres en los comandos de aniquilamiento exterior es característica, a diferencia del grupo Colina, así lo ha referido el testigo Quietín Hidar Herrera, ¿no? De fuente directa de Abimael Guzmán. Adicionalmente, de acuerdo a la psicología de testimonio, que permite una evaluación más objetiva de todas las informaciones ofrecidas por cada uno de los testigos y también del propio acusado, del análisis material probatorio se tomará en cuenta observaciones propias de la ciencia antes mencionada. La psicología del testimonio nos permite otorgar un valor probatorio que se otorga a los hechos que fueron presenciados visualmente, tienen mayor valor probatorio que aquellos presenciados auditivamente. De igual forma, prima la información que es de segunda mano, es decir, cuando lo dicho por el acusado testigo es información que recibió de otras personas respecto a determinado hecho o conjunto de ellos. En ese sentido, la valoración será en razón a los niveles de prelación o valor probatorio. Mientras el recuerdo esté más cerca de lo acontecido, será de mejor calidad. La declaración más cercana al momento de los hechos se tiene como parte de un recuerdo más fuerte, más claro, esto es, más retenido, por tanto, más recordado. El recuerdo no se distorsiona tanto, no es pasible de alteraciones mayores generadas por el paso del tiempo, como sí le puede pasar a un recuerdo que no es recordado en un plazo mayor de tiempo. Por eso el recuerdo es una parte fundamental dentro de la reconstrucción del relato. Es el fundamento del relato para que se dé con mayor eficiencia. La psicología del testimonio señala que mientras el recuerdo esté más cerca de lo acontecido, será de mayor calidad. Dicho en otra palabra, el recuerdo más claro será el recuerdo será más claro y los detalles dichos en la declaración se podrá visualizar mejor, habida cuenta que se encuentran más vinculados a los hechos, por lo que si se aleja de lo sucedido en el tiempo y en el espacio, la calidad de recuerdo será menor porque habrá sido mezclado, modificado con otros recuerdos o sucesos e imaginaciones que son propios de la mente del testigo. El tribunal se inclina por dar credibilidad a las primeras declaraciones de los testigos presenciales, es decir, de Marta Flores Gutiérrez, de Flor María Huilca y de Julio Escofla en el año 92-93, a las últimas a la plenaria. Es decir, nunca pudieron reconocer al presunto autor de los disparos ni a los demás participantes. Finalmente, señalar que no se valorarán los reconocimientos efectuados a focas 2460 desagradadas por carecer de garantías mínimas, haber aceptado el personal policial Alfonso Ley Bretoneche en la sesión de audiencia 107 el 3 de agosto de 2021, a folios 10.022, anecdóticamente que para las efectuadas a través de una agujero en la chapa de la puerta de la dependencia policial, se ponían en fila las personas. El tribunal concluye que no existen elementos de prueba en grado suficiente que determine la responsabilidad de los acusados en la muerte de Pedro Wilco Texi Máximes y las sentencias en el caso antes mencionado de Alberto Fujimori, el caso AB 19-2001, en 3-2003, que se han condenado a los ahora acusados, porque se tuvo como andamiaje probatorio de estas decisiones, de estas mencionadas decisiones, se han sustentado en delaciones de integrantes del propio Grupo Colina, a través del proceso de colaboración eficaz ratificadas en sus testimonios en juicio oral, así como se han ratificado con los testigos presenciales de los eventos, situación procesal diferente a la presente, donde ningún miembro de los integrantes del Grupo Colina ha aceptado su participación en los hechos en materia de juzgamiento. Agregado a la circunstancia que los testigos y esos agentes, donde se sustenta la requisitora fiscal, nunca pertenecieron al Grupo Colina. Entonces, las declaraciones primigenias de los testigos presenciales Marta Flores Gutiérrez, Flor María Huilca y Julio Escobar Flores por sí no constituyen fuente de información para sustentar un fallo condenatorio, como tampoco para crear un andamiaje sólido para una decisión a través de manuscritos y declaraciones indagatorias de testigos referenciales, porque por mandato legal no pueden ser utilizados porque se debe señalar el momento, lugar, personas y medios por los cuales los tuvo, es decir, sus fuentes, que por cierto nunca proporcionaron los ciudadanos Mermer Carles Talledo y Clemente Alayo Calderón, adicionado a sus retractaciones de sus denuncias ante la autoridad fiscal, quienes además no han concurrido al plenario por desistimiento del representante del Ministerio Público. Que por su parte se ha esgrimido como hipótesis alterna de defensa planteada por el Ministerio, se ha esgrimido una hipótesis alterna de la defensa a la planteada por el Ministerio Público al afirmar por las defensas que el crimen, la muerte del dirigente sindical Pedro Huilca Texe se había efectuado a través de un destacamento de aniquilamiento de Sendero Luminoso.
y al efecto se ha ofrecido un abundante caudal probatorio. Al respecto debemos indicar que categóricamente dejar esta posición que no estemos probando en el frente causa. Esta hipótesis alterna de defensa porque existe un pronunciamiento judicial contenido en la sentencia del 7 de mayo de 2006 en el expediente 485-2013 emitido por la Sala Penal Nacional a fojas 4377, 4419 sobre la muerte de Pedro Wilcatexe y el capitán Colchado Velázquez, así como el escritor el 21 de marzo de 2006, que tiene la calidad de cosa juzgada, por tanto inmutable. En todo caso, tiene la calidad de cosa inmutable. En tal orden de ideas, en base al principio, en base al valor probatorio de los testigos de referencia, a la abundante doctrina y jurisprudencia respecto a los testigos referenciales, así como el principio de presunción de inocencia, el tribunal concluye que no está plenamente demostrado que los acusados en la presente causa tuvieron dominio de organización jerárquicamente estructurada, ubicándose en una cadena de mando, los tres primeros en la parte planificadora y decisoria y el cuarto en nivel organizativo y ejecutivo, para dar muerte al agraviado Wilcatexe. En tal sentido, así debe pronunciarse. En consecuencia, este tribunal falla primero por absolver a los acusados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa, Julio Rolando Salazar Monroy, Juan Norberto Rivero Lazo, Federico Navarro Pérez como autor inmediatos y contra Santiago Martín Rivas, Julio Chuqui Aguirre y Jesús Antonio Sosa Savera, Wilde Yalequeo Rinola y Nelson Rogelio Calvajar García como autores directos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, omisión calificada, asesinato cometido en agravio de don Pedro Crisólogo Wilcatexe. Segundo, ordenaron que con sentido que la presente se anulen los antecedentes penales que se hubieran generado en el presente proceso, archivándose los de la materia. Bien, esa es la decisión emitida por el tribunal. No sé, señora presidenta, colega Percy Ruiz, ¿algo que agregar? Doctor José. Sí, doctor, tenía fallas acá. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, ya se dio lectura, señora presidenta, colega Percy Ruiz. Bien, como es de conocimiento suyo, se ha terminado la deliberación exactamente a las 10 de la noche. Ajá. En ese sentido, luego de ello, mi voto es en discordia. Y voy a tratar de resumir los fundamentos de mi voto. Más o menos el esquema del resumen es el siguiente. Vamos a hacer un recuento de la posición del voto en mayoría por la absolución y vamos a dar nuestra apreciación básicamente en lo que discrepamos en la valoración probatoria. En el punto de valoración conjunta de la prueba. Y en un segundo momento mencionaremos los elementos de convicción adicionales que consideramos respaldan la tesis más bien de una posición o voto por la condena de los acusados. Bien, siguiendo la tónica justamente vamos a expresar, señalar primero que en cuanto a los hechos y las circunstancias son los que han sido puestos por el voto en mayoría y con todo lo cual es un asunto formal, estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo con las siguientes afirmaciones del voto en mayoría. Que está probado que el señor Pedro Wilcatexe fue asesinado el 18 de diciembre, fecha en que tenía la condición de dirigente sindical. Esto lo abordaba el vehículo, en el mismo que se encontraba estacionado en el frente de su domicilio ubicado en la avenida Las Palmeras, número 4391, de la urbanización Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos.
También estamos de acuerdo con la conclusión que señala que está aprobado que era en el gobierno de Fujimori, era una política estatal al margen de la ley, la eliminación selectiva de grupos subversivos y personas contrarias al régimen. Accionar diseñado, planificado y controlado desde el más alto nivel, dentro del SIN, cabeza del sistema de inteligencia, a través de Vladimiro Montesinos como asesor del SIN en su posición de poder de facto, Rolando Salazar Monroe como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, la DINTE, órgano central, a través de Norberto Rivera Lazo, jefe de la DINTE, y Federico Navarro Pérez, subdirector de Frente Interno de la DINTE, y el destacamento Colina. Y así lo concluye en la sentencia de los expedientes 19-2001, 3-2003, 28-2001. También estamos de acuerdo en que está aprobado que durante el gobierno de Alberto Fujimori se organizó y potencializó, reestructurándose el aparato del Estado para hacer frente al terrorismo, erigiéndose un aparato organizado de poder, dictando el decreto legislativo de la Ley del Sistema de Inteligencia, Decreto Legislativo 746. También estamos de acuerdo con el voto de mayoría en cuanto señala que es un hecho público notorio que durante el gobierno de Fujimori se dictaron modificaciones legislativas de flexibilización laboral del derecho individual y colectivo de trabajo, efectuándose durante el gobierno de Fujimori, dictándose el decreto legislativo 728. En perjuicio de los derechos conquistados por el sector de los trabajadores del país. También estamos de acuerdo en cuanto señala que está aprobada la existencia del destacamento de inteligencia Colina, sus antecedentes, formación, misión, régimen interno y dependencia funcional, funcionamiento, alcance de las operaciones especiales de inteligencia, conformación de actos que ejecutaron y que así lo establece judicialmente la sentencia en el expediente 19-2001. Es un hecho probado que, y estamos de acuerdo en lo que señala la sentencia mayoría, que Pedro Wilca fue elegido en marzo de 1992 secretario general de la CGTP y que en dicha condición el 7 de julio de 1992 acudió a la OIT para denunciar al gobierno de Alberto Fujimori por violación a los derechos de los trabajadores, convocando a una movilización el 14 de julio de 1992. Discrepamos con la conclusión en el sentido de que señala el voto de mayoría que no está aprobado el móvil del asesinato del dirigente sindical. Este argumento se sustenta básicamente en que concluye en su análisis el voto en mayoría que el señor Pedro Wilca solo demandó un acuerdo nacional
en una línea conciliatoria, tratando de indicar que no hubo realmente posiciones de Pedro Wilca en contra del gobierno. Desde ya damos las razones siguientes de esta discrepancia sobre este punto. Primero, de que se reconoce que el mismo Pedro Wilca denunció al gobierno, a la política laboral, como lo dice en la conclusión anterior respecto a la denuncia que hizo Pedro Wilca cuando acudió a la OIT el 7 de julio de 1992. Esa denuncia refleja que el dirigente secretario general estuvo en contra. La denuncia expresa justamente una disconformidad clara contra la política de Alberto Fujimori. Y en su intervención no se refleja una posición en el sentido de que no existiera una contradicción, una discrepancia clara con el gobierno, una oposición al gobierno. Su intervención, y en eso discrepa nuestra postura, su intervención sí refleja esa oposición clara y fuerte contra el gobierno. Puesto que en la cita misma que hace el voto en mayoría se señala que Pedro Wilca muestra su disconformidad con la avalancha de decretos ley que atentan contra los derechos de los trabajadores. Señala que muchos derechos que se conculcan con esos decretos fueron acuerdos de parte con el empresariado, denunciando este sector empresarial que guardaba silencio. O sea, no solamente fue una posición contraria al gobierno, sino también al sector empresarial. Señala Pedro Wilca en esa intervención que no se debe caer en falsos triunfalismos, en particular al gobierno, a quienes se benefician con la política que éste aplica. Que de no solucionarse puede producirse una explosión social de impredecibles consecuencias. Entonces, no se está valorando estos datos. Mi posición es que valorando estos datos, mi conclusión es diferente. Que el móvil del asesinato de Pedro Wilca es el de ser un opositor a las políticas de gobierno de Alberto Fujimori. Y como ya ha quedado establecido en el voto de mayoría, cabeza del aparato organizado de poder. O sea, era un opositor a la política de quien lideraba un aparato organizado de poder. No solo al gobierno, sino al aparato organizado de poder. Luego, cuando el voto en mayoría señala que las declaraciones de Alberto Fujimori no tienen un matiz de amenazante, debemos rescatar lo que dice la intervención de Fujimori. Ya no mandan las cúpulas de la CGTP.
obviamente en directa alusión al secretario general. Y aquí el análisis no es de una amenaza que te voy a matar. Yo, Alberto Fujimori, te amenazo que te voy a matar. No. El argumento aquí es si es un anuncio justamente y una conformidad con una política que se va a plasmar a través del aparato organizado de poder. Y como verá adelante, más adelante, fueron infiltrados los sindicatos, ¿no? Entre otras organizaciones políticas. O sea, desde la óptica para sustentar el móvil, está con estos datos plenamente sustentados. Una de las posiciones con las cuales discrepamos es la temporalidad del destacamento Colina, que se señala es en noviembre de 1992. Se debe recordar que existe un implícito razonamiento que no se dice, pero que se desprende de lo siguiente. Si en los casos anteriores que se ha juzgado a los miembros del destacamento Colina con, con información de colaboradores eficaces, y es un análisis general que voy a hacer para todo lo que las intervenciones y datos que provienen de, de órganos de prueba que son integrantes del destacamento especial, que fueron integrantes de dicho destacamento especial, es que los que van a declarar no van a decir, pues sí, Colina hizo un delito más, o dos, o tres, porque les asiste el derecho de no autoincriminarse. Si suman un hecho delictivo a Colina, obviamente lo asumen todos, porque es un aparato organizado de poder. Entonces, es lógico y comprensible que cualquier integrante del grupo Colina no va a decir y aceptar un nuevo hecho. Está, repito, en su legítimo derecho de negar y no reconocer culpa. Entonces, en cuanto a la temporalidad, en el caso 28-2001, en el pie de página 621, se hace mención a la declaración del acusado Tena Jacinto. Y él señala, y cito, me asignan una casa para estar ahí por la Plaza San Martín, una casa en segundo piso, en Quincha, que era el alojamiento de Pino Díaz. Hacia ese lugar iba yo a entregar mis informes, que es hasta más o menos diciembre y enero. Dato que no se ha tomado en cuenta.
En la sentencia del expediente 19-2001, fundamento 409, Julio Chucky Aguirre dice la sentencia: después de haber negado los hechos, admite su participación en los mismos como integrante del destacamento Colina a partir de agosto de 1991 hasta julio o agosto de 1993, en que se desactiva. Cita textual, cierro la cita. Elemento y dato que no se ha tomado en cuenta. Entonces nosotros discrepamos con la conclusión de que el Grupo Colina haya cerrado sus actividades en noviembre de 1992. A esto debemos agregar en la sesión 94, declara el testigo Rodolfo Robles Espinosa, y sobre este tema probatorio señala, y cito: hice notar que parte de los integrantes del Grupo Colina que habían sido desactivados, entre comillas, seguían participando, como en este caso de la voladura del Canal 13 de Puno. En esa misma sesión, en otra pregunta, contesta, y cito: algunos continuaron haciendo operativos especiales de inteligencia, como fue el caso de uno o dos miembros del Grupo Colina que participaron en el atentado en Puno, en el Canal 3, que esto fue posterior al año 93. Entonces, estos elementos de prueba no aparecen valorados en el voto de mayoría, en cuyo sustento, en cuyos elementos, llego a una conclusión diferente, de que el Grupo Colina sí operaba hasta diciembre del 92, mes en que ocurrió el homicidio, el asesinato. También señala el voto en mayoría que ha sido jurisdiccionalmente determinado las operaciones de inteligencia ejecutados, no estando comprendida la eliminación de Pedro Wilca Texe. Si el razonamiento fuera así, de inicio este caso no se hubiera iniciado, o sea, simplemente se comprobaría que en la sentencia no están Pedro Wilca en la lista, pues ¿para qué tantos años de investigación, de proceso? No. Cada proceso tiene un conjunto de actuación de pruebas, y cada prueba tiene un conjunto de elementos de prueba. Y estos elementos de prueba, por ejemplo, en caso de órganos de prueba, depende de las preguntas que se hagan, que no siempre serían las mismas en un caso como en otro. Es decir, la verdad histórica referente a estos datos, de que no está en la lista, no puede cerrarse porque los colaboradores eficaces decidieron colaborar en determinados casos. Porque si cerramos
en la lista de operaciones todos los procesos que están involucrados del caso Colina y que aún siguen vigentes, no tendrían por qué haberse iniciado. Obviamente, y hay una particular cantidad de elementos en cada caso, y estas deben sustentar las decisiones. Por lo que no compartimos esta conclusión. También señala como conclusión que los objetivos no eran dirigentes sindicales. Sin embargo, debemos mencionar los datos siguientes. En la sentencia, expediente 19/2001, página 104, señala que a Fojas 1487 corre el tercer plan CIPAN, que tampoco tiene fecha y firma. En la parte segunda, misión, se extiende el radio de acción del Destacamento Especial de Inteligencia a las diferentes áreas de emergencia del país y precisa que se tendrá una especial atención en la ubicación y posterior captura de los delincuentes, Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos. En la parte tercera, ejecución, se insiste en las 3 etapas de las operaciones. El equipo especial de inteligencia decide, bajo la cubierta de trabajadores contratados, busquen infiltrarse dentro de los sindicatos y organizaciones populares. Este dato no ha sido tomado en cuenta. O sea, no es que no era parte de los objetivos de las organizaciones sindicales. Sí lo eran. De ahí que discrepamos de esa posición. En el pie de página 732, página 494 de la misma sentencia, se lee, y cito, el diario La Última Hora, Fojas 50-2513, precisó que los asesinos son paramilitares y acotó que un comando policial ejecutó matanza, que se trata de una bien montada organización paramilitar destinada a desatar con mayor fuerza y a niveles inesperados la guerra sucia, escogiendo entre sus víctimas al entorno del terrorismo y la actividad sindical y política. Este dato tampoco ha sido tomado en cuenta. Entonces, en base a ellos, discrepamos y llegamos a una conclusión diferente, que sí eran objetivos la actividad sindical. Y coincide con el mensaje y discurso del máximo líder de este aparato organizado de poder, Alberto Fujimori y todo lo que integraban el aparato. También señala el voto de mayoría que se actuaba en base a blancos colectivos, o sea, solamente grupos. Sin embargo, de esta sentencia también se desprende que estaban haciendo seguimiento con fines de eliminación
no grupos, sino personas concretas, como Yehuy de Simón y el congresista Cisneros, Díaz Canseco Cisneros. O sea, no es que solo sean objetivos colectivos. Se ordenó el seguimiento y eliminación. Se hizo el seguimiento, pero no se concretó la eliminación de dichos personajes políticos. Eran objetivos no solamente dirigentes, sino también políticos, opositores al gobierno. En cuanto a las cartas de Meme Carles Taller, contienen elementos de prueba incriminatorios con Santiago Martín Rivas e integrantes de el Destacamento Especial de Inteligencia Colina. Concordamos con el voto en mayoría que inicialmente se sindica justamente a Martín Rivas y al Destacamento Colina de tener como objetivo al dirigente sindical y agraviado Pedro Wilca Texe. Señala el voto en mayoría, con el cual estamos de acuerdo, que a partir de la cuarta carta del 27 de marzo de 1900 se menciona al grupo Colina, al mayor Martín Rivas como ejecutor de la muerte de Wilca. Y también señala el voto de mayoría con el cual estamos de acuerdo que la quinta carta reitera la muerte de Wilca, dado que amenazó efectuar paros a partir de 1993. Y la intervención de los agentes Yarlequé, Pretel, Sosa y Carvajal. También señala el voto en mayoría. Luego en la carta novena y décima se reafirma sobre la muerte de Wilca. Estamos de acuerdo con esas precisiones. Discrepamos en cuanto se le resta mérito por la retractación, porque no se ha analizado, en nuestro parecer, las circunstancias y el contexto en que se produce la retractación. Mientras los primeros relatos son uniformes en incriminar a integrantes del Grupo Colina, encabezados por Santiago Martín Rivas, la retractación, por el contrario, no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la declaración de Robles Espinosa en la sesión 94 y 95, que en síntesis se señala que la declaración fue para obtener su libertad por indulto.
indulto que se da en la vigencia del gobierno de Alberto Fujimori, jefe, líder del aparato organizado de poder. Interesado, dicho aparato organizado de poder, que los datos proporcionados y uniformes en su momento a lo largo de años por parte de dicho testigo varían y coincide su variación con el indulto que le dan. Lo que nos permite llegar a la convicción que fue una retractación negociada a cambio de la libertad, por lo que en nuestro criterio resta mérito y fiabilidad a esta retractación. Y nos quedamos con el dato uniforme y detallado, como se verá, de la incriminación que hacen en contra de los integrantes del destacamento Colín. No se tuvo en cuenta, por ejemplo, la declaración de Yuri Higinio Guamaní Gazzani en la sesión 116, que en lo referente a este tema probatorio, que ese indulto se dio previa conversa con el fujimorismo, lo que refuerza nuestra posición en el sentido que fue una retractación negociada, por lo que desestimamos esa conclusión y afirmamos los datos incriminatorios proporcionados. Las declaraciones de Clemente Alayo Calderón no es, como se ha dicho, que son testimonios de mera referencia y que no están contextualizados. Discrepamos de esa conclusión por lo siguiente. La manifestación de Clemente Alayo Calderón del 23 de enero del 2003, en cita hecha en el voto de mayoría, y entre comillas, se colocó que en el Jirón Cusco, dentro de una camioneta color anaranjado, se encontraba Martín Rivas. Era para proponerme que participe en la eliminación física de Pedro Wilca Texe. Inclusive me dio un adelanto de $1,000. Que le presenta al grupo de agentes que iba a participar conmigo, encabezado por Martín Rivas, Mariela Barreto y Predel Damas. A ver, este dato ¿es referencial? Nuestra posición es no. Él está dando cuenta de lo que Santiago Martín Rivas le propuso a él, no por teléfono, no por intermedio de otra persona, sino a él directamente. Eso no es un dato de referencia. El testigo es fuente directa de lo que dijo el acusado Santiago Martín Rivas. Dato de referencia sería que si alguien le dijo pues al testigo eso, pero no, el testigo está dando cuenta de lo que escuchó directamente y no es que no sea contextualizado. Dijo que eso ocurrió en Jirón Cusco, dijo que en una camioneta, ¿no? Y da detalles de la propuesta de la eliminación física. Es decir, con esto se acredita
que Santiago Martín Rivas tenía como objetivo y tenía ya la decisión de la eliminación de Pedro Wilca Texe y lo ejecutaría con el destacamento especial de inteligencia, parte de la estructura del aparato organizado de poder, con conocimiento de todos los acusados. Porque como se ha explicado en el inicio, y hemos estado de acuerdo, que se trata de un aparato organizado de poder. Señala en la cita también de esa misma declaración lo siguiente, que le pregunta a Martín Rivas que eso va a repercutir problemas en nuestra causa, porque era un dirigente sindical y una persona pública, respondiendo Martín Rivas que eran órdenes del presidente Alberto Fujimori y que tenía que cumplirse. ¿Ese dato es de referencia? No, es directo. El testigo lo está escuchando del mismo Santiago Martín Rivas, quien señala eso, que el máximo líder de este aparato organizado de poder dio el mandato. O sea, lo iba a ejecutar el aparato organizado de poder a través de su organismo operativo, que era, y como ya se sabe, de eliminación, el destacamento de inteligencia Colina, y con la organización con la cual estamos de acuerdo con el voto en mayoría de quienes lo integraban y cómo operaban. Señala también en la cita que se transcribe que en el momento no le propuso detalles, indicando que ya había un equipo organizado para tal fin y yo solo iba a ir a aniquilarlo. Lo que no se concretó porque fui detenido el 9 de diciembre de 1992. Esto hay que recordar porque el voto en mayoría exige detalles de la ejecución. El testigo, como lo señala, no estuvo en la ejecución. Respecto a la ejecución, obviamente no es testigo directo, pero sí es testigo directo de que Santiago Martín Rivas, que lideraba el destacamento especial Colina, señaló claramente que Pedro Wilca Texe era objetivo, y lo era por orden de Alberto Fujimori. En la declaración de Clemente Alayo Calderón del 6 de febrero del 2002, que también se cita en el voto en mayoría, folios 1026 a 1039, señala que él se negó a participar en el caso de Pedro Wilca. Es decir, que la operación de Pedro Wilca, con este dato, se confirma. Él lo sabía. De ahí que él tuvo una negativa. Y señala que, y cito, que con el técnico Pretel Damaso iba a participar en el caso Pedro Wilca. Que Santiago Martín Rivas, perdón, y cito, en la transcripción hecha justamente en el voto en mayoría, que Martín Rivas me adelante $1,000. Nos dieron el objetivo, que era Wilca Texe, manifestándonos que en cualquier momento nos iban a llamar para ejecutar el plan. Con relación
a la retractación, el voto en mayoría cita una declaración justamente de Clemente Alayo, cuya parte pertinente dice: nunca lo he redactado, firmado ni apoyado en su redacción, desconociendo su origen y no tengo conocimiento de los hechos. O sea, hay un cambio de versión, ¿no? Bueno, en el proceso existen, respecto a los manuscritos, existen, o las cartas, peritajes, que a pesar de que lo hayan negado, los peritajes acreditan que corresponde al puño gráfico de dichos testigos. Nos estamos refiriendo al peritaje, al dictamen pericial de grafotecnia 661/03 del 10 de abril 2003, al dictamen pericial 508/2003 del 24 de marzo del 2003. Al peritaje, dictamen pericial de grafotecnia 955/3 del 26 de mayo del 2003. Las declaraciones de Marte Flores, viuda de Wilca, de Flor de María Wilca Flores, de Julio César Escobar Flores, no hacen sino corroborar los elementos de prueba señalados en mi voto y no tomados en cuenta en el voto en mayoría. En síntesis, el asesinato de Pedro Wilca Texe fue ejecutado por el Destacamento de Inteligencia Colina, que sí estaba operando en diciembre de 1993. Que el móvil fue el ser opositor al régimen. Entonces, fue una ejecución de un aparato organizado de poder, la voluntad de dicho aparato organizado de poder, liderado por Alberto Fujimori e integrado por todos los acusados en los roles
que se ha señalado y ya se ha establecido en las sentencias antes mencionadas. Entonces, este asesinato sí fue ejecutado por el Destacamento de Inteligencia Colina por las consideraciones y los elementos de prueba que hemos mencionado. Bien, doctor. Por tales fundamentos sintetizados, ¿no? Nuestra posición es porque se condene a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Vares Moza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Norberto Rivero Lazo y Federico Pérez Navarro Pérez como autores inmediatos, y Conta Santiago Martín Rivas, Julio Chica Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilbar Yarleque Ordinola y Nelson Rogelio Carvajal como autores directos por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, asesinato, delito cometido bajo el contexto de lesa humanidad en agravio de Pedro Crisólogo Wilca Tex. Ese es mi voto, doctor. Gracias. Bien, a usted. ¿Qué iba a decir? Preguntarle entonces al señor fiscal respecto a la decisión del Ministerio Público. Sí, señor, por la Fiscalía interponemos recurso de nulidad por la sentencia absolutoria en mayoría. Bien, se concede hacer recurso de apelación al señor representante del Ministerio Público, quien tendrá el plazo de ley para fundamentarlo bajo el procedimiento de no presentado. Bien, a la parte civil, el doctor Barrenechea. Sí, señor magistrado, nosotros interponemos recurso de nulidad frente a esta decisión en mayoría injusta y por lo tanto lo vamos a fundamentar de acuerdo a ley y en el plazo que señala también la ley una vez que se nos notifique de manera formal. Correcto, concede hacer recurso de nulidad al señor abogado de la parte civil y se conmutará el plazo una vez sea notificado tanto la decisión mayoría como el voto en discordia. Bien, pasamos al señor Montesinos, doctor Robizurraga. Sí, señor. Por la defensa del señor Montesinos Torres, del señor Hermosa Ríos, del señor Sosa Saavedra y del señor Carvajal García, conforme, señor. Ya, el doctor Marlene Castro. Por la defensa del general Julio Rolando Salazar Monroe, estamos conformes con el voto en mayoría, señor magistrado. Ya, el doctora Milagros Malpica. Por la defensa del mayor del Ejército Santiago Enrique Martín Rivas, estamos conformes con con la sentencia en mayoría. Ya, falta el doctor, a ver. Doctor Bucaponente. Sí. Soy el doctor Carlos Alberto Jenny Ceballos, del estudio Aníbal Quiroga León. Por la defensa del general Juan Rivera Lazo, estamos conformes con la sentencia emitida por su digna presidenta. Listo, falta uno. El doctor Burgos. Estamos conformes, señor magistrado, con la ya, perfecto. Listo, estamos ya todos. Siendo así, señora presidenta, hemos dado conclusión a la audiencia. Señores, si no hay nada más que tratar, la audiencia continúa, la audiencia damos por concluida la presente sesión. Doctor. Sí. Doctor, por favor, debido a la distancia, claro, y como quiera que hemos terminado la deliberación a las 10 de la noche, claro, el dictado lo he hecho justamente, como ustedes han escuchado, ¿no? Que se encargue al asistente, por favor, la transcripción de mi voto. Por supuesto, doctor. Para que sea notificado por escrito, dado a la distancia, y que la deliberación haya concluido a las 10 de la noche. ¿Qué le iba a decir? Para doctor Vera Pinto, me falta el doctor Ley, creo. El doctor Ley, por la defensa del coronel Navarro. A ver. El doctor Salomón Ley está conectado. Sí, ahí está, doctor Salomón. Doctor Salomón Ley. Señor. No le escucho, doctor.
Sobre la decisión en mayoría, doctor. Doctor Salomón, Roberto Ley. Sí, dígame. Sí, conforme con la decisión en mayoría. Conforme, doctor. Listo. Bien, doctor, el día de... bueno, mañana es feriado, el pasado mañana, se dispone el señor asistente acá, el doctor Adubiri. ¿Usted va a estar o de vacaciones, creo? Doctor, cuento con licencia, pero igual me comprometo con la presidencia de la doctora Miluja Cano en emitir el voto el día de mañana, doctor, para el día jueves hacérselo llegar al doctor Percy Ruiz. Ya, perfecto. Bien, siendo así, todo solucionado. Bien, señores, muy buenas noches. La audiencia ha concluido. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.